Le doy la más cordial bienvenida en esta mañana a esta escuela dominical y les quiero invitar a que podamos orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Y gracias, Señor, porque nos podemos unir en oración, en alabanza y en estudio de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que este día sea bendecido y dirigido por ti. Acompáñanos y bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y que podamos estar con el corazón y la mente dispuesta a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantamos el himno 459, Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Tengamos un momento más de oración para comenzar nuestro estudio de este día. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y porque a través de ella podremos en el día de hoy aprender más de ti. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para que lo que tu palabra tiene que decirnos podamos estar con nuestra mente, nuestro corazón, atentos a recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos preparamos entonces para estudiar la palabra en el día de hoy y le invito a que tenga su Biblia, tenga algún cuadernito o libretita para anotar y vamos a ir desarrollando nuestra lección en el día de hoy. El título de nuestra lección es El Evangelio que nos ha sido confiado. Cristo nos confía a sus seguidores su transformador Evangelio. Es la lección número 21 de nuestro libro de escuela dominical. El estudio de los próximos estudios van a estar basados en las cartas de primera y de segunda de Tesalonicenses. Las 4 próximas lecciones van a estar basadas en primera de Tesalonicenses, las 2 que siguen van a estar basadas en segunda de Tesalonicenses. Ahí tenemos algún punteo para tener una breve introducción acerca de estas cartas. Lo primero, ahí dice, está dirigida a los creyentes en la ciudad de Tesalónica, como bien dice ahí. Y Tesalónica era una ciudad de Grecia, en el sector de Macedonia,
a la cual el apóstol Pablo, que es el autor de las cartas, le escribe desde Corinto, donde pasó cerca de 18 meses, después de haber pasado por Tesalónica, haber estado en Tesalónica algunas semanas predicando el Evangelio y confirmando a los hermanos, les escribe a los creyentes que están en esta ciudad. Tesalónica, originalmente su nombre era Termia, por ahí por el 315 a.C., y Casandro le cambia el nombre, o mejor dicho, forma una nueva ciudad al lado de Termia llamada Tesalónica, y Tesalónica absorbió la antigua ciudad y ahí ya quedó con ese nombre en el tiempo de Alejandro Magno, y tiene ese nombre porque la esposa de Casandro se llamaba Tesalónica. Era una ciudad griega que estaba en el camino que unía Occidente y Oriente, y era una ciudad próspera, una ciudad de muchos recursos, un puerto, y el apóstol Pablo llega ahí en su segundo viaje misionero. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 51, 52 hasta 53 después de Cristo, desde Corinto, como ya dije, y ambas cartas presentan una serie de principios relacionados con la vida cristiana, confiando en la esperanza de la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es una temática de estas dos cartas que en distintos momentos el apóstol lo va mencionando, y también va corrigiendo algunos errores con respecto a la espera de la venida del Señor. Leo ahí en Hechos capítulo 16 para decirles cómo inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y lo vamos a ver en el mapita que viene a continuación. Ahí está. El viaje del apóstol fue entre los años 49 al 51, y dice en Hechos 16 del verso 6 en adelante: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí les estoy mostrando Troas, el puerto. Ahí está Misia, como lo mencionábamos. Y ahí en Troas, en el puerto, se embarcan. Dice en el versículo 11: zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia. Ahí está, Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis, que está ahí. Y de allí a Filipos, ya que ya es un nombre más conocido por nosotros por la carta a los Filipenses, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Y pasamos algunos días en aquella ciudad, nos dice el versículo 12 de Hechos 16. Después pasan, el texto del libro de los Hechos nos relata lo que sucede ahí en Filipos, y ustedes pueden recordar dos conversiones muy relevantes que pasan ahí, ¿cierto? Pero en el capítulo 17 ya nos relata el texto cuando llega Pablo a Tesalónica, que ahí se los estoy indicando. Ahí está la provincia de Macedonia, Grecia, Acaya, Corinto, de donde se escribió la carta. Y ahí en Tesalónica, en el capítulo 17 de Hechos, se nos dice que llega el apóstol a esa ciudad. Dice los primeros 4 versículos: atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Y ahí se nos relata los primeros convertidos de Tesalónica. Ahora
vamos ya a nuestro primer estudio y ahí tenemos el versículo clave del día de hoy. Lo leemos, dice: por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Primera de Tesalonicenses 1, 5, y yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada 2015. El bosquejo de nuestra lección. El primer punto, un ministerio poderoso que nos fortalece, y vamos a ver esos dos puntos que están ahí. La segunda parte, un ministerio que complace a Dios, y ahí tenemos los dos puntitos que vamos a ver en esa parte. Y finalizamos con el tercer punto de la lección, un ministerio fortalecedor. Y ahí están los pasajes y los dos puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Para que comencemos con esta pregunta, y vamos a desarrollar la lección pensando en esta pregunta. Para recibir y creer el mensaje, ¿por qué la gente quiere ver que el Evangelio obra en la vida de los que creen en él? Pensemos, ¿por qué la gente quiere ver que el Evangelio obra en la vida de los que creen en él? Yo creo que todos hemos escuchado ese dicho o esa frase: y eso que dice ser canuto. ¿Ah? Y eso que es canuto. Y mire cómo actúa. Mire lo que hace. Entonces, ¿es necesario que la gente vea que el Evangelio obra en la vida del que cree en Jesucristo? Puesto que se nos ha confiado el Evangelio, es importante que nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás confirmen el poder transformador de este maravilloso mensaje. Y eso va a ser lo que vamos a estar tratando durante el día de hoy. Vamos a los primeros versículos de nuestro estudio. Leemos ahí en 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, por cuanto nuestro Evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Hasta ahí leemos. Un ministerio poderoso que nos fortalece. Esta primera parte nos habla de la administración del Evangelio. Aquí la carta, se nos presentan quienes están enviando la carta. El escritor es Pablo, pero Pablo coloca a sus compañeros, Silas y Timoteo. La Reina Valera 60 y otras versiones colocan Silvano, pero es la misma persona. Ya solamente cambia el nombre por uno es latín y el otro es griego. Y Pablo, Silas y Timoteo figuran como los que le están enviando esta carta, ya que el apóstol Pablo desde Corinto envió a Silas y a Timoteo para que visitaran a los hermanos en Tesalónica, y Silas y Timoteo le traen el informe, el informe de la visita que ellos realizaron. Entonces, como bien dice ahí en el primer versículo, significa la carta como procedente de, ya los mencionamos, ¿cierto? Pero al leer la carta notamos que Silas y Timoteo le habían informado a Timoteo, no es a Timoteo, ahí yo me equivoqué, a Pablo, que los nuevos creyentes evidenciaban un crecimiento espiritual, ¿ya? Porque el apóstol Pablo, los versículos 2 en adelante, dice que él está orando, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Entonces, el apóstol Pablo aquí le está diciendo al inicio de la carta a los hermanos en Tesalónica que ellos están en la mente y en el corazón del apóstol, y que da gracias a Dios por ellos, y los menciona en sus oraciones, porque ahí nos dice en el versículo 3, nos acordamos, se están acordando
de cómo el Señor llegó a la vida de estos hermanos ahí en Tesalónica. Y como bien leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo estuvo solo 3 sábados en Tesalónica. 3 semanas, podríamos decirlo así. Luego de ahí salió huyendo por la persecución de los judaizantes, ¿cierto? Salieron de Tesalónica, pero estuvieron 3 sábados, y en esos 3 sábados dice la palabra que Pablo les predicó el Evangelio, les habló de Jesucristo, les habló de la salvación, y que mujeres connotadas y hombres también recibieron al Señor en ese tiempo. Esos 3 sábados impactaron la vida de un grupo de personas ahí en Tesalónica. Y recordemos que el viaje misionero fue entre el 49 y el 51, y esta carta fue escrita, probablemente se fecha entre el 51 y el 53. Entonces ya habían pasado algunos años cuando el apóstol les escribe, entonces ya habían pasado algunos años en que la iglesia había crecido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que resalta el apóstol Pablo en este versículo 3 del capítulo 1? Mire, leamos este versículo. Dice: nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué cosa? Véalo ahí. De la obra de su fe. ¿Ah? La fe no es solo creer, la fe también nos lleva a obras. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Ah? La fe habla de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, pero no queda ahí. La fe se lleva a la práctica, se lleva a algo concreto, algo práctico y algo que se nota, ¿cierto? Entonces Pablo está dando gracias por la obra de su fe, que la fe está haciendo buenas obras, como dice el mismo apóstol en Efesios capítulo 2, ¿cierto? Versículos 8, 9 y 10. ¿Ah? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ah? Y el verso 10 que dice, para que andemos en las obras que Él ya ha preparado para nosotros. Entonces, la obra de su fe, dice el apóstol. Después dice, del trabajo de su amor. ¿Mm? Recordemos que era una ciudad próspera, una sociedad pagana también. Entonces, el amor de la iglesia estaba impactando la comunidad. Y lo vamos a ver más adelante eso, el trabajo de su amor. Y por último, el apóstol les resalta la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, les está resaltando estas 3 cualidades que el apóstol también resalta ahí en 1 Corintios 13:13. ¿Ah? La fe, la esperanza y el amor. Estos 3, y el principal de ellos, dice, es el amor. Y el apóstol en varias de sus cartas los menciona. Esta triada, podríamos decirlo así, que reflejan una verdadera conversión. La obra de tu fe, el trabajo de tu amor y la perseverancia en la espera de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la venida de Cristo. ¿Ah? Son ejemplos y son realidades en la vida del creyente que hablan de una verdadera conversión. Lo siguiente que el apóstol Pablo resalta en el versículo 4 dice, porque hemos conocido, hermanos amados, de su elección, la prueba de su elección. Aquí, en el tema de la elección, lo que tenemos que ver son 2 cositas. Primero, que la elección habla del hecho de haber recibido el mensaje del Evangelio. ¿Ah? Fueron elegidos por Dios para recibir el mensaje del Evangelio. Recordemos que el Señor Jesús dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y el apóstol está resaltando esa elección. Dios los eligió para salvación. Pero también esta palabra elección nos habla de la decisión que estos hermanos habían tomado con respecto a Cristo. ¿Ya? Ellos eligieron creer en el Evangelio. Y ellos aceptaron como dice el apóstol Pedro, hicieron firme su vocación y su elección en Cristo, por el Evangelio predicado por los apóstoles. ¿Ya? Entonces, esta es la prueba, Pablo resalta la prueba de su elección, que ellos fueron elegidos para salvación, pero que ellos también tomaron una decisión. Recuerden, fueron solo 3 semanas que los apóstoles pudieron estar ahí. Y después, bueno, el apóstol en la carta dice que, capítulo 3, dice que él muchas veces intentó volver a ir a Tesalónica, pero no se le permitió, no pudo hacerlo. Entonces,
Muchas veces pensamos de que fue muy poco tiempo que se le habló, se le predicó a alguien, pero no sabemos no sabemos o no dimensionamos el poder que tiene el Señor para tocar el corazón de alguien, ¿ya? Entonces, podemos nosotros pensar de que a alguien le faltó escuchar más, pero no podemos desconocer que el poder está en el Espíritu Santo y es Él el que convence. Entonces, vemos estas dos cositas con respecto a la elección. Y por último, en esta sección, Pablo les dice en el versículo 5 que el Evangelio les llegó no solo de palabras, que ya lo habíamos dicho, sino también en poder y en el Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Y es lo que Pablo está resaltando de los hermanos aquí. El Espíritu Santo les ha tocado, los ha convencido y los ha confirmado como creyentes en Cristo. En este mismo punto, un ministerio poderoso que nos fortalece, vemos del versículo 6 en adelante. Y el apóstol Pablo les resalta cómo ellos recibieron el Evangelio. Entonces, la recepción del Evangelio fue maravilloso, podríamos decirlo así. Y el apóstol les está resaltando que ellos se hicieron imitadores. Dice, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí que el apóstol está resaltando que imitaron la fe de los misioneros, pongo yo aquí, ¿cierto? Pero también fueron ejemplo, versículo 7, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. El alcance que tuvo la fe de estos hermanos, el alcance, por eso el apóstol les resalta la obra de su fe, las acciones de su amor, porque el alcance de lo que ellos creyeron en esas 3 semanas que el apóstol pudo predicarles el Evangelio, el alcance de su conversión los llevó a imitarlos a ellos, a imitar al Señor. Recibieron la palabra en gran tribulación. Como ya decía, Tesalónica era un centro cosmopolita, un puerto, una ciudad pagana, y el apóstol y sus compañeros tuvieron que salir huyendo a causa de la persecución que tuvieron ahí. Y a pesar de eso, y por eso el apóstol le resalta ahí, ustedes recibieron la palabra en medio de esa gran tribulación. Y y eso los hace, versículo 7, ¿cierto? Dijimos, ejemplo. Ejemplo no solo en Tesalónica. Recordemos que Tesalónica era un paso y el paso principal de la vía Ignacia, que unía el oriente con el occidente. Así que cualquier viajero que estuviera haciendo esa ruta iba a pasar por ahí. Y eso fue algo clave para que el Evangelio llegara a otras partes de Grecia. Por eso dice Macedonia y en Acaya. Todo el sector de Grecia fue impactado por la vida de estos hermanos. Y el versículo 8 dice, compartieron el Evangelio a pesar del poco tiempo de haberlo recibido. Porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El Evangelio llegó de tal manera al corazón de ellos que el apóstol dice, nosotros ya no tenemos trabajo que hacer porque ustedes lo están haciendo. Ustedes están dando testimonio, que es lo que dicen los versículos finales de esta sección. Pues ellos mismos cuentan, ellos mismos están hablando de los de Macedonia y Acaya. Ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes. Y cómo ustedes se convirtieron, y aquí resalta de dónde el Señor los sacó, y cómo ellos recibieron el Evangelio y se apartaron de todas aquellas cosas. Se convirtieron de los ídolos, verso 9 estoy leyendo, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y para esperar, y aquí está ya la primera mención acerca de la venida del Señor, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Y en este último versículo menciona la obra redentora de Cristo para el creyente. Entonces vemos cómo el ministerio poderoso del apóstol Pablo y sus compañeros llegó a la vida de la iglesia de los hermanos de Tesalónica, de las personas en Tesalónica, que fue un impacto. Ellos recibieron el evangelio, pero no se quedaron ahí, sino que lo transmitieron, fueron ejemplo, dieron testimonio, y no solo en su ciudad, sino en toda la región. Muy bien, para reflexionar en esta primera parte, ahí les dejo unas preguntitas para reflexión, para que vuelva a leer. Lea 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 5. ¿Ya? Ahí me faltó colocar el 1. Y responda. ¿Qué características demuestran los tesalonicenses que estaban viviendo de acuerdo con el Evangelio? ¿Cuáles debemos mostrar nosotros como creyentes? ¿De qué maneras prácticas su vida puede ser testimonio a otros como lo fueron los hermanos de Tesalónica? ¿Usted refleja a Cristo? La fe salvadora en Cristo nos transforma, y la fe continua en Cristo debe resultar en una manera de vivir semejante a la de Cristo. Somos creyentes y por tanto hemos sido llamados a dar ejemplo de fe en Cristo y de compromiso con Él en nuestra manera de vivir, con el fin de demostrar que el Evangelio es real y que transforma la vida del ser humano. Aquí terminamos la primera sección y ahí puede reflexionar un poquitito en esas preguntas y en el resumen. Pasemos al segundo punto. Un ministerio que complace a Dios. Capítulo 2. Leemos ahí los versículos del 1 al 4. Porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Y así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Pablo y Silas fueron a Tesalónica después de haber sido azotados y encarcelados por predicar el Evangelio. Hechos 16, 22 al 24. Eso pasó en Filipos. Poco después de haber llegado a Tesalónica, tuvieron que enfrentar nuevamente una violenta oposición a su ministerio. Sin embargo, siguieron proclamando el Evangelio y se negaron a dejarse intimidar por los enemigos. Y eso es lo que está diciendo en los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Tesalonicenses. La valiente decisión de Pablo y de Silas frente a una peligrosa oposición tuvo un profundo efecto positivo en los tesalonicenses. Aquellos creyentes se sintieron animados a mantenerse fieles al Evangelio y a vivir de acuerdo con él, porque Pablo y Silas habían dado un excelente ejemplo de ello. Imitando a los hombres que le habían llevado el Evangelio, los tesalonicenses se convirtieron ellos mismos en valientes testigos. A pesar de la oposición a la predicación del Evangelio y del maltrato recibido, con valentía siguieron evangelizando, dando ejemplo. Y en los versículos 3 y 4 resalta el apóstol Pablo la manera sencilla y sincera con la cual ellos presentaron el Evangelio. Dice el apóstol: pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaños. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Una de las razones por las cuales el apóstol escribe la carta es que se estaban levantando falsos testimonios acerca de sus motivaciones por las cuales él había llegado a Tesalónica o él predicaba el Evangelio. La carta fue llevada por Timoteo, eso se menciona en el capítulo 3, y es Timoteo el que también lleva la información después a Pablo. Y aquí el apóstol resalta la sencillez del Evangelio. No nos presentamos delante de ustedes, dice, con engaños ni motivaciones ocultas, sino que lo hicimos por encargo de Dios.
y para agradar a Dios y no a los hombres, quien es el que examina el corazón. Eso es algo que nosotros debiéramos reflexionar. ¿Qué es lo que nos motiva a predicar el Evangelio? En este último tiempo hemos visto en televisión, en redes sociales, generalmente críticas hacia el pueblo evangélico, el mundo evangélico, a los pastores, denostando a todos por algunos. Entonces, que nosotros podamos ser fieles en que nuestra predicación sea con la motivación correcta, agradar a Dios y alcanzar a muchos con este evangelio transformador, el evangelio de Cristo. El segundo punto, Pablo sigue hablando, ahí versículos 5 y 6, y dice, Pablo describe cómo vivieron Silas y Timoteo y él en medio de los tesalonicenses. Versículo 5 dice, porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberle sido carga como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo aquí está describiendo cómo ellos estuvieron ahí, en esas 3 semanas que estuvieron ahí. No fueron aduladores, no buscaron pretexto para enriquecerse de mala forma, para la avaricia, dice el texto, y colocan a Dios por testigo, lo que no hicimos, lo que no hicieron, ¿cierto? No hicimos esto, no les dijimos palabras para endulzarles el oído, para convencerlos con palabras. Dios es testigo de que no usamos pretexto alguno para enriquecernos de mala forma, con avaricia. Verso 6 dice, tampoco buscamos la gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros. Y tampoco fuimos carga. Podríamos haberle sido carga, dice, como apóstoles de Cristo, pero tampoco lo fueron. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo, aquí en estos breves 2 versículos, nos da ejemplo para los ministerios en el día de hoy, para todo el ministerio de la iglesia. Fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados para alcanzar a otros con el evangelio de Cristo, no por vanagloria propia, no por pretextos, como dice acá, no con palabras lisonjeras, palabras que endulcen el oído para hacerles sentir bien, sino con el evangelio, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, el evangelio que es poder de Dios, Romanos 1, ¿cierto? Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Ese es el evangelio que nosotros como ministerio, como iglesia, debemos predicar en el día de hoy. Y ahí les dejo otras preguntas para reflexionar, este segundo punto. ¿De qué manera la valiente fidelidad a Cristo en medio de oposición se podría convertir en un ejemplo a seguir? ¿Qué nos motiva a predicar el evangelio? ¿De qué otras maneras se puede usar una posición ministerial para beneficio personal y aprovecharse de los demás? ¿Cómo debemos evitar esas actitudes egoístas y hacer lo bueno y ser fiel al evangelio de Cristo? En resumen, es natural querer complacer a los demás y eso nos lleva a la tentación de aspirar el favor de otros. Sin embargo, lo cierto es que si vivimos para Cristo, habrá personas a las que no les agrademos y otras que nos rechazarán. Si nuestra motivación es conseguir la aprobación popular, no agradaremos a Dios. Debemos estar seguros de que nuestra motivación es pura y al mismo tiempo guardarnos de la tentación de aprovecharnos de los demás. Debemos mantener una actitud de siervos y que nuestro ministerio agrade y dé la gloria a Dios y ayude a los demás a crecer. Vamos a la última parte de nuestra lección, un ministerio fortalecedor. Leemos de los versículos 7 al 10. Dice, más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche
para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. Después de describir su vida y su ministerio en función del mal que habían evitado hacer, el punto anterior de la clase, ahí versículos 5 y 6, Pablo describe su ministerio en función del bien que sí habían hecho, tanto él como Silas. Habían sido tiernos con los creyentes de Tesalónica. Y lo describe ahí en el versículo 7 como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Este pasaje me trajo a la memoria el relato ahí en el libro de Éxodo, cuando Moisés es dejado en la canasta, ¿cierto? Y Miriam, su hermana, cuida desde lejos hasta dónde va a llegar el bebé, ¿cierto? Y cuando llega donde la princesa de Egipto, Miriam le va a decir, te voy a buscar a alguien que lo amamante. Y nos cuenta el relato ahí en Éxodo que Miriam fue a buscar a su propia mamá, a la mamá de Moisés, para que amamantara y criara al pequeño. Se me vino a la mente ese relato al leer este pasaje, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Fuimos tiernos. Pablo describe así su relación con los hermanos en Tesalónica y luego lo describe en sentido de dispuestos al sacrificio, de dar la vida, y lo vemos en el hecho de que fueron maltratados, perseguidos, golpeados, y Pablo lo relata en otros pasajes de cuántas cosas vivió por el Evangelio, y él estuvo dispuesto a hacerlo. Y también finaliza en versículos 9 y 10 hablando del trabajo, principalmente no solo la predicación, sino el hecho de que ellos se autosustentaban como predicadores itinerantes. Por eso dice, no quisimos ser gravosos. Pablo también dice, el obrero es digno de su salario, pero él tenía una profesión que era hacedor de carpas, ¿cierto? Y con eso también él se sustentaba. Pero en la carta a Filipenses él da gracias, y le da gracias a los creyentes de Tesalónica, porque les dice, y ustedes tuvieron cuidado de mí, y me enviaron aún estando en tal parte para mis necesidades. Entonces el apóstol dice, trabajamos de manera ardua, y de una manera, dice, mi actitud fue santa, justa e irreprensible entre ustedes. O sea, no pueden sacarme nada de que me aproveché de ustedes mientras estuve ahí. Eso es lo que más o menos está diciéndoles el apóstol en este punto, que el cuidado que él tuvo con los hermanos ahí en Tesalónica, junto a sus compañeros de ministerio, y preocupándose en el cuidado de ellos. Por eso dice nuestro tercer punto, un ministerio fortalecedor, dándoles ejemplos de un cuidado afable, amable y tierno. Y los últimos versículos de nuestra lección, dicen versículos 11 y 12, en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Un cuidado paternal de los apóstoles a los creyentes de Tesalónica. Y lo menciona con 3 palabras, ¿ya? Exhortación, ánimo e insistencia, ¿ya? El cuidado de los creyentes es solo decirle lo bueno, es solo tratarlos con ternura. La exhortación incluye también reprensión. La exhortación también incluye corrección. Muchas veces los creyentes no quieren ser corregidos, no quieren ser reprendidos. Y cuando se les reprende o se les corrige, lamentablemente actúan de mala forma o responden de mala forma. Entonces, la ternura, el ser como padre, ser un buen padre, no es solo decirle al hijo que está todo bien. Lo mismo en el ministerio de la iglesia. No podemos decir a alguien que está todo bien cuando algo no está bien.
Entonces por eso es necesaria la exhortación para corrección, el animarlo para seguir adelante. Y el último punto es tan clave como los anteriores: andar como es digno de Dios, que Él los llamó. Y les recuerda, como vimos en el versículo 4 del primer capítulo, que Él los llamó, la elección que Dios hizo de ellos y la elección que ellos hicieron por Dios, que Él los llama a ser parte del reino. Y como parte del reino tenemos que estar dispuestos a ser corregidos, corregidos en nuestro caminar cristiano. Entonces, así concluye esta lección, estos 3 puntos. Ahí tenemos las preguntas para reflexión de este tercer punto. Dice: ¿por qué cree usted es importante que Pablo les recuerde cómo fueron ellos cuando estuvieron ministrándoles? Los apóstoles se manifestaron inquebrantables en medio de la persecución. ¿Qué le dice esto acerca de las cosas que pueden hacer que un cristiano sea eficaz en el ministerio? Y el resumen dice: es bueno que conozcamos el Evangelio y lo queramos compartir con los que no son salvos, porque las personas son importantes para nosotros y nos interesamos en sus necesidades. Por eso es bueno combinar un ministerio compasivo con nuestros esfuerzos evangelísticos. El amor de Dios por los seres humanos a través de Cristo no son solo palabras, sino también buenas obras. Bueno, ahí tenemos nuestra primera lección. Leímos del capítulo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 2. Y ya para ir finalizando, tenemos este llamado al discipulado. Dios nos ha entregado el Evangelio, ¿cierto? Un día recibimos a Cristo en nuestro corazón y ahora somos mensajeros de este Evangelio. Recordemos que Evangelio es buenas nuevas de transformación. Buenas nuevas de transformación que debe ser notorio en nuestra vida. Primero se nos entregó el Evangelio para que lo creamos y después para proclamarlo. Esta realidad nos debe llevar a ser fieles en nuestra manera de vivir y exhortar a otros a que también sigan a Cristo. Un aspecto importante de nuestra presentación de Cristo como nuestro Señor es que vivamos de manera consecuente con su llamado y con la ayuda de su Espíritu Santo, de manera que podamos mostrar a los demás el poder transformador de Cristo. Oremos una vez más al Señor. Padre, vamos una vez más a tu presencia y te pedimos, como dice este llamado, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos haga cada día más parecidos a ti. Que nuestra manera de vivir refleje el llamado que tú un día nos hiciste y la elección que un día tú permitiste que respondiéramos al Evangelio. Obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar actitudes. Ayúdanos, Señor, a corregir situaciones en nosotros. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio de manera santa, pura e irreprensible. A todos, Señor. No solo a los que tenemos algún cargo, alguna responsabilidad en el ministerio, como pastor, como líderes, como ministros, sino, Señor, a todo creyente, que tu Espíritu Santo nos llene para que nuestra vida refleje el poder transformador de tu Evangelio que un día llegó a nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y repetimos el versículo clave que dice: por cuanto nuestro Evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena convicción, ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Primera de Tesalonicenses 1:5. Ya para ir finalizando, ahí les presento lo que vamos a estudiar la próxima semana. Ahí está el título de la lección, lo que hay que leer para que lo puedan leer previamente y el texto clave que pueden practicar durante la semana al poder memorizarlo. Bueno, que el Señor les bendiga
Y ya para ir concluyendo nuestra escuela dominical, vamos a entonar una alabanza. Bendiciones. Les invito a entonar esta alabanza. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.